Hola, ¿cómo están? Yo soy María Juli Correa. Bienvenidos a este nuevo episodio de No Estamos Locos. Hoy vamos a hablar un poco de un tema, wow, que a mí me parece bastante particular y novedoso porque yo no lo conocía honestamente y es la hipnosis, pero como tratamiento para los trastornos de la salud mental. Para eso les voy a presentar el invitado. Él se llama Pablo Gómez. Pablo es psiquiatra, máster en hipnosis, además trabaja con otro tipo de terapias, con meditación, con espiritualidad. Bueno, él maneja un montón de temas que él después les va a decir dónde los siguen y los pueden encontrar. Pablo, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Juli, muchísimas gracias a ti por haberme invitado y qué rico que me permitas entrar en tus redes para que podamos hablar de este tema que, como lo mencionaste, para muchas personas puede ser algo desconocido o algo tabú inclusive. Así que qué bueno que me des esta oportunidad para que hablemos de este tema que a mí me apasiona verdaderamente. Pues bueno, comencemos por donde tenemos que comenzar, por el principio. ¿Qué es la hipnosis? Porque yo creo que cuando cualquier persona, un ciudadano de a pie, escucha hipnosis y uno se imagina shows de televisión y como estas personas que son como medio magos y hipnotizan a la gente del público, eso es lo que se me viene a mí a la mente. Jamás lo había pensado como un tratamiento clínico. ¿Y tú qué crees? Te pregunto yo a ti de esas personas, de esos magos. ¿Eso es verdad? ¿Eso es cierto? ¿Eso es mentira? Yo siempre pregunto eso en mis talleres. ¿Tú qué crees? Cuando le hacen a las personas así y las duermen, ¿eso será verdad? ¿Eso estará arreglado? ¿Eso será mentiras? La verdad, ¿tú qué Te voy a piensas decir de eso? honestamente, no sé qué pensar. Nunca lo he visto con mis ojos, o sea, nunca he estado en un lugar donde hipnoticen a alguien, pero sí Ujú. recuerdo a una amiga de Medellín, yo soy de Medellín, que alguna vez le hicieron como una sesión de, como que le hipnotizaron para dejar de fumar, un tipo muy Ujú. famoso, Tony Camo creo que se llama, y Sí. eran unas sesiones, me acuerdo, en un hotel para dejar de fumar y a ella le funcionó. Entonces probablemente sí. Ok. Bueno, mira, no, lo que pasa es que cuando yo hago unos talleres y en esos talleres hago una demostración de hipnosis y antes de empezar la demostración pregunto quiénes creen que esto es verdad o quiénes creen que es mentira y es muy curioso porque muchas de las personas que creen que no es cierto terminan entrando en trances profundos y son los que, pues, con los que hacemos la demostración y no se dan cuenta y después hay que mostrarles la grabación para que se den Wow, cuenta y no creen. Entonces, pues pero sí, chéverísimo. eso sí es verdad, eso sí es cierto, eso sí pasa. Entonces hablemos un poquitico de la hipnosis. Mira, la Sí, hipnosis no es como tal una terapia. Yo puedo utilizar la hipnosis para hacer distintos tipos de psicoterapia. ok. ¿Y para qué haría yo eso? Pues porque en estados hipnóticos, digamos que los procesos de psicoterapia se pueden hacer mucho más rápidos. Básicamente esa sería la utilidad. Es como un Uno puede, canal, como una forma de hacer la psicoterapia diferente, una forma mira, diferente de realmente, hacerla. sí, realmente la hipnosis es un estado alterado de la mente, ¿ya? Digámoslo para que sea pues, muy coloquial y fácil de entender, es un punto intermedio entre estar muy consciente, muy despierto y muy dormido. Sí. En la hipnosis no estoy dormido como la gente cree, porque pues, si han visto los shows de hipnosis que le hacen a las personas y se duermen, Y quedan realmente colgaditos como un muñequito. exactamente, pero esa persona realmente no está dormida, esa persona está en una onda cerebral previa a la onda cerebral del sueño profundo. Ok. Y esa persona, con ella yo puedo interactuar, puedo hablar, ella me puede contestar, no está realmente dormida. Pero en ese estado alterado de conciencia, porque esa es la forma como lo llamamos, un estado alterado de conciencia, eh, tengo más fácilmente acceso a la parte subconsciente de nuestro cerebro que pues anatómicamente hoy lo ubicamos en el hemisferio cerebral derecho, ciertas estructuras del hemisferio cerebral derecho. Entonces allá hay memorias, allá hay recuerdos y allá hay una cantidad de historias que nos contaron y que nos creímos que pueden estar pues afectando la forma como nos relacionamos con la vida diaria y que si somos capaces de entrar allá a descubrir esto y cambiarlo, pues podríamos de alguna manera mejorar la calidad de vida. Entonces, en ese estado alterado de conciencia, un psicoterapeuta, un Sí. psicólogo podría hacer algún tipo de intervención con base en la especialidad que el psicólogo tenga. O sea, yo podría hacer bajo hipnosis terapia cognitiva conductual, por ejemplo, Ok. que es la terapia que más los psicólogos utilizan hoy en día. Podría aplicar ciertas técnicas de la gestal. Podría hacer, por ejemplo, la famosísima hipnosis regresiva, que es la hipnosis de las vidas pasadas y que es muy interesante porque Wow. independiente de que las personas crean o no en las vidas pasadas,
yo puedo Yo hacer que creo una full en las persona, vidas pasadas. yo también, creo que eso es, bueno, en fin, hay que creer, yo Ese es creo que hay otro que creer en tema. él. Sí, es otro tema, después hablaríamos de eso. Pero en la terapia de vidas pasadas, muchas personas, inclusive que no creen en la terapia de vidas pasadas, que entran en trances hipnóticos, bajo la terapia pueden empezar a recordar ciertas historias, ciertos eventos, ciertos acontecimientos de supuestas, dejémoslo así, en supuestas vidas pasadas. Sí, Y esos eventos se relacionan directamente con las dolencias, tanto físicas como emocionales que una persona puede estar viviendo hoy. Entonces uno hace la terapia con la narración y con las secuencias que el paciente está contando de esa supuesta vida pasada y uno resuelve el evento traumático, doloroso, lo que haya sucedido en esa supuesta vida pasada y la persona en esta vida se libera de los síntomas. es Esa decir, sería como la función. con lo que me estás diciendo, Pablo, quiere decir que algunos trastornos, de pronto alguna persona que tenga un trastorno de la salud mental puede venir incluso de un trauma de una vida pasada. Lo que pasa es que no te puedo decir eso como psiquiatra porque me echan de todas las academias de psiquiatría, Y a mí me dejan de ¿cierto? ver. Pero digamos que no, no, no puedo afirmar eso, pero lo que yo digo cuando practico este tipo de terapias es que no importa si usted cree o no, simplemente si la respuesta terapéutica pues es rápida, no tiene efectos secundarios, usted se alivia, pues No importa no de dónde importa. venga. Sí, Exactamente, yo sí, estoy buscando totalmente. la respuesta en el paciente. Total. Entonces no importa si fue la vida pasada, si usted cree o no cree, si logro hacerle una terapia y con esa intervención el paciente mejora síntomas, pues buenísimo. Pero, por ejemplo, no sé, de pronto has escuchado hablar del doctor Brian Weiss, que es un psiquiatra norteamericano que Ujú. pues empezó a trabajar en su práctica privada, trabajaba con hipnosis, no hacía regresiones y un día le toca tratar a una paciente que tenía traumas para deglutir, para tragar, ella sentía que se ahogaba Problemas de y la no había, deglución, sí. sí, y sentía que se ahogaba, que le faltaba el aire cuando tragaba y la habían ya tratado con terapias convencionales y con medicamentos y la señora no mejoraba y el doctor le propone una hipnosis y esta señora empieza a recordar ciertos eventos, primero de la niñez, aclaremos eso, cuando yo hago una hipnosis y empiezo a recordar historias de cuando era niña, muy Sí, pequeña, incluso de cuando estaba en el útero de mi mamá, eso técnicamente es una regresión. Regresión es sí, devolverse en el tiempo. claro. Sí, la gente siempre asocia regresión con vidas pasadas, pero técnicamente regresar es devolverme en el tiempo. Pero entonces el doctor Weiss empezó a ver que la señora narraba ciertos eventos de cuando era niña, que se había, pues que casi se ahoga en una piscina y no sé qué cosas, y mejoraba parcialmente y no del todo, entonces le propuso seguir haciendo sesiones de Ir más hipnosis profundo. y en esas sesiones esta niña empezó a narrar eventos de diferentes vidas, ¿sí? Donde pues aparentemente Murió ahogada. murió ahogada en una inundación. Y eso explica, y yo pues te puedo decir, yo tengo muchos casos similares a esos, de personas con alguna dolencia física en la vida actual, crónica, y que de alguna manera mejoran con este tipo de procedimientos. Pero de llegar a decir que voy a afirmar que un trastorno psiquiátrico o que una Provenir de enfermedad que vidas tienes hoy, pasadas. sí, no me quiero Está meter en bien. esa. Me parece perfecto. Estamos Ok, hablando de traumas, estamos hablando, por ejemplo, de solucionar un trauma que quizás tuve en la niñez con la hipnosis. sí, Ahora, sí. los trastornos de la salud mental, como lo he venido aprendiendo en estas entrevistas que he venido haciendo, tienen diferentes causas. Algunas son por traumas, pero algunas pueden venir incluso por ADN, pues algunas son, y algunas son de neuroquímicos. Ujú. No en todos los casos entonces la hipnosis funcionaría. ¿Uno puede determinar cuál es la causa de mi trastorno o no? No siempre se puede hacer, pero a veces sí. Mira, lo que estás diciendo es tal cual, como lo mencionas, las enfermedades, diría yo, todas, pero hago más énfasis, obviamente, en la salud mental, las enfermedades mentales, tienen tres pilares. El primer pilar es el genético, Ujú. ¿sí? Es la herencia que tú traes de tus familiares, de tus abuelos, de tus padres. Y pues eso es lo que está ahí. Todavía no tenemos suficiente medicina genética como para intervenir al 100% en ese aspecto. Claro, Entonces, en ese rigor médico, ¿qué podemos hacer con la parte genética? En psiquiatría, pues tenemos los medicamentos medical. que cada vez son mejores, cada vez tienen menos efectos secundarios, cada vez
pasan más desapercibidos para el paciente y para las personas que están al lado del paciente, pero que muchas veces son necesarios, se necesitan porque cuando no hay los otros dos componentes, solamente este genético, Sí, pues la intervención tiene que ser pues, neuroquímica, por mencionar, por llamarla de alguna manera. El segundo componente es tu personalidad, la sí, forma como tú enfrentas el mundo, como tú enfrentas la vida, y esa personalidad también tiene un componente genético aprendido, heredado de tu familia, y hay otro componente que es aprendido de la crianza, del entorno, de donde tú te mueves, cómo te trataron tus papás. Entonces, si eras una niña sobreprotegida, que no te dejaban caer, que no te dejaban jugar, que no te dejaban ensuciar, o por el contrario, tus papás, si se caía, párese, que no le pasó nada, ¿me entiendes? Todos esos aspectos, o también la forma como tu mamá reaccionaba ante ciertas circunstancias, todo eso lo vas sí. copiando y eso va generando tu personalidad, las experiencias que vas teniendo a lo largo de la vida. Y hay una tercera parte que es fundamental, que es el entorno, ¿sí? El entorno que es, por ejemplo, la pandemia. Fíjate Claro. que después de la pandemia la ansiedad es el trastorno más común que hay en el mundo. Entonces, eso es entorno, o el entorno O es si cosas que tienes nos trabajo o no. pasan, sí. Sí, exacto. Entorno es la relación con tu novio, Una entorno es ruptura, la muerte de un si tiene, familiar. tal cual. Entonces, la alteración en uno de esos tres pilares va a hacer que tengas más predisposición o que puedas padecer una enfermedad psiquiátrica o no. Entonces, mm, si tú me dices, a ver, yo tengo un cuadro depresivo, Pablo, estoy triste, aburrida, no tengo motivación, me quiero morir, eh, tú me preguntas, ¿eso de dónde viene? Eso yo puedo saber cuál es el origen de eso. Eso fue por un trauma, eso es genético. Entonces yo te diría que si estás con los criterios de depresión, si de verdad estás triste, aburrida, te quieres morir, tienes falta de energía, problemas de atención, de concentración, falta de deseo sexual, yo te podría decir, debe haber una base genética, Ok. ¿cierto? Lo que yo tengo que indagar o lo que deberíamos hacer todos los médicos es indagar qué elementos de esos dos otros pilares están presentes. A ver, usted está así, ¿por qué? Entonces, si usted me dice, no sé, Pablo, yo estoy sana, tengo novio, tengo trabajo, tengo dinero, no me falta nada, pero me Ujú, levanto y ujú. me quiero morir, no le encuentro sentido a la vida, yo quisiera amanecer muerta, pues yo te tengo que decir que lo tuyo es netamente bioquímico. O sea, que no hay nada distinto que yo pueda hacer a una intervención farmacológica, creería yo, para ayudarte a salir de ese estado. Pero si por el contrario tú me dices, Pablo, estoy así porque mi papá y mi mamá se acabaron de morir de COVID, Hay mi una razón, claro. hermano está en la cárcel, me acabaron de echar del trabajo, me van a quitar el apartamento, mi novio me dejó por otra amiga, pues te puedo dar 25 pastillas y posiblemente no cambie en nada tu estado. Entonces, Ok. esa forma como tú te relacionas con el entorno, fíjate que tiene que ver con tu personalidad, porque en la vida van a pasar cosas dolorosas siempre, va a Siempre. haber momentos difíciles. ¿Cuál es la actitud que tú tienes ante esas circunstancias? Es lo que va a permitir que entres más fácil o no en un estado depresivo o Pero en un uno, de- cuadro ansioso, por ejemplo. pero uno debería, cuando uno tiene un cuadro, como dices, depresivo o ansioso, lo primero, generalmente cuando uno va al psiquiatra es la medicación, porque lo tienen que nivelar a uno. Eh, pero de ahí uno sí debería tratar de buscar si hay un fondo, ¿no? Como para buscarle solución por otro lado y eventualmente dejar la medicación, si es Lo que pasa posible. es que, sí, pero lo que acabaste de decir es cierto, pero no me gusta. Pues, y es cierto, y la gente tiene esa idea porque, pues realmente sí, si tú vas al psiquiatra, el psiquiatra te hace un diagnóstico y te manda pastillas. Bueno, sí. Y muchas veces tengo pacientes que vienen medicados, muy medicados, profundamente depresivos, con un año de tratamiento y que no mejoran, y realmente, pues no van a mejorar nunca por lo que te decía ahorita, porque tienen una depresión, porque Que viene por el otra cosa. marido las dejó hace 2 años por otra señora y no sé qué, y la señora se quedó en la casa y perdió todo lo que tenía y desde eso, y pues ahí viene el proceso, el tema de la personalidad. Es la persona, esa señora, por ejemplo, en este caso que te estoy contando, baja autoestima, no se quiere, no se valora, me dejó por otra y por eso me quiero morir y por eso la vida no tiene sentido. Entonces a esa señora, pues si no hay un componente genético realmente, la pastilla poco o nada va a hacer por ella. Entonces, me parece Ok. muy triste Wow. que lo que mencionas es cierto y que muchas personas tienen ese concepto y por eso evitan muchas veces ir al psiquiatra. Es que para qué voy a ir, para que me manden Sí. una pastilla. Y mucha gente dice, es que lo mío no se quita con pastillas y yo estoy de acuerdo. Ujú, Yo pienso que hay dolores que son del alma. ujú. Entonces, con dolor del alma, una pastilla no pega, ¿sí? En ese caso, una pastilla puede en algunos casos
aliviar algunos síntomas para que más o menos pueda ser funcional. Pero de hecho, cuando la depresión es muy por componentes externos, las pastillas casi siempre tienden a caer mal, a no ser toleradas, porque no hay pues realmente un sustrato químico para interactuar. Entonces, Como hay casos en los que eh, sí funcionan muy bien, como tú decías, cuando es de un claro, momento a otro. Mi caso mira, particular, yo tuve una, a mí me diagnosticaron con trastorno por ansiedad generalizada hace 11 años y fue así, de un día para otro, o sea, de la nada. Y de la nada yo ujú, me fui al piso, a la lona, mal. Y todo estaba bien. Y pues en esa, pues me medicaron, de hecho todavía estoy medicada. Y funciona, y yo sí, una vida y normal. si, y si yo te pregunto, ven, y Juli, ¿en tu casa quién es ansioso? ¿Quién es depresivo? Ah, sí, tengo una tía depresiva. Yo sí Ay, empecé a mi... averiguar ujú, y sí supe de incluso familiares que no conocí que sí claro, tuvieron su cosas cuentico de por ese ahí. estilo. Y ya han aparecido que un tío, que una prima. Lo que pasa es que también hay un estigma alrededor de esto y esto no se habla, esto no se dice, pues uno no le está contando a todo el mundo que tengo depresión, que tengo ansiedad, que tengo que ir al Yo sí, yo psiquiatra, que le tengo que cuento a tomar todo el mundo. pastillas. Por eso. Y esa es la función que, por eso te felicito por lo que estás haciendo, porque es quitarle el mito a la psiquiatría, pues Sí. salirnos de ese tabú, es que pareciera que estuviéramos por allá en 1800 todavía. Sí, No, que es no, una no, cosa ya lejana, ajena a todo la el salud mundo, que mental, nada. la salud mental es fundamental, incide directamente en tu salud física y la gente que no diga que no, pues es respetable, obviamente, tampoco hay que estarlo contando, pero no avergonzarse, ni tener miedo, ni Exacto. creer que lo van a estigmatizar. Mucha gente todavía me dice, doctor, pero no ponga eso en la historia, porque es que en el trabajo me piden la historia y yo no quiero que sepan porque de pronto, porque vengo al psiquiatra, me quitan el trabajo. Y Pues lo como, triste es que sí pasa. y puede pasar, qué tristeza eso, pero sí, y uno entiende eso, entonces, claro, a veces toca omitir ciertas cosas para que los pacientes no tengan este tipo de dificultades, pero yo podría decirte que, pues es que depresión y ansiedad, yo no digo ni siquiera en Colombia, en el mundo, ¿quién no ha tenido un periodo? Pues pocas personas podrían decir que se hayan diagnosticado o no, no sé, pero que lo han padecido, lo han padecido. ¿Qué porcentaje de amigas tuyas, de familiares tuyos Sí, que conoces muchas. estarán en tratamiento y no sabemos, pues porque no lo dicen, pero Sí. con toda seguridad mucha gente, compañeros de trabajo, están medicados, toman pastillas para dormir, para la ansiedad, para una depresión, para un miedo y pues debe haber muchísimas personas, pero no están pues abiertas a manifestarlo porque existe ese tabú, esa vergüenza. Eso es Entonces lo que volví y te pretendo, digo, quitar ese velo un poquito, pues ayudar a excelente, quitar ese velo. sí, claro. Entonces, lo que me preguntabas, a veces uno puede pues darse claramente cuenta de dónde viene el problema y a veces no es tan fácil. Ok. Y en ese orden de ideas, en la Facultad de Medicina nos enseñan que si no es tan fácil, que si tenemos la duda, pues que es preferible equivocarnos a favor del paciente Arriba. mandándole pastillas. Claro. Mándele. Si usted no Pecar está por seguro, exceso que por falta. exactamente, exactamente. Entonces, a veces la pastilla pues puede aliviar algunos síntomas, pero vuelvo y te digo, no siempre. Ahora, si tu problema es de personalidad, si eres una persona débil, de baja autoestima, que cualquier cosita te derrumba, como por ejemplo generaciones de jóvenes que estamos viendo ahora que son que se quiebran fácilmente, que son poco tolerantes a la A la frustración, frustración. que con cualquier cosita ya intento suicida, que peleé con la Sí, novia, sí, entonces me sí. enveneno, que peleé con la novia, me tiro del balcón. Eso es personalidad, ¿cierto? Y ahí es supremamente importante también incidir en eso. Yo podría hacer una buena psicoterapia para fortalecer ese aspecto de mi personalidad, para volverme de alguna manera una persona más resiliente, más capaz de afrontar. Y ahí es donde vienen prácticas, estas, por ejemplo, prácticas orientales como la meditación, la gratitud, que yo en la vida me imaginé pues que eso fuera a tener algún tipo de validez científica Sí. y te Y cuento la como tiene. anécdota, hace 10 días llegué de Cartagena al Congreso Mundial de Psiquiatría y pues conferencias, títulos como por ejemplo la espiritualidad y la compasión como psicoterapia Wow. o el mindfulness como herramienta para el control del estrés, con evidencia científica, con estudios, con neuroimágenes, entonces eso es muy interesante y digamos que hay otras alternativas que no necesariamente tienen que ser las químicas. O sea, no las estoy negando, las pastillas pueden salvar la vida en un momento determinado, Sin pero no duda. necesariamente a todo el que consulte por ansiedad o por depresión de una tiene que salir medicado. Si De uno se acuerdo. toma el trabajo
de indagar qué causas hay, qué tipo de personalidad hay en la persona. A veces se podría hacer un trabajo previo a la medicación, a veces, y yo lo hago, el paciente está tan mal o lo veo tan sintomático o veo que la carga de su problema es más genético, que le digo, mire, usted aquí, ¿para qué le voy a decir que medite o que respire o que haga tal cosa si usted en este momento no es capaz ni siquiera de concentrarse en lo que le estoy diciendo? Usted necesita Exacto. en este momento ser medicado, salgamos de esa crisis y después Y miremos después la miramos. opción de trabajar en estas otras cosas. Cuando decimos ahí, entonces después miremos, entra la hipnosis, que es de lo que estamos hablando. Entonces no es excluyente, puede ser paralela a otras vías o otras formas de hacer el tratamiento. Ya me dijiste que la hipnosis no es tratamiento, sino que es una forma de hacer el tratamiento de una manera más eficaz. Exacto. ¿Qué pasa? Para que entendamos un poquito, porque claramente a mí nunca me han hipnotizado, me dijiste que uno no está dormido, que simplemente uno está en otro estado de conciencia, un estado alterado de conciencia, y ahí tú empiezas a hacer una psicoterapia común y corriente, pero conmigo hipnotizada. ¿Es así? Exactamente, esa es la función. Entonces yo realmente puedo tener, yo lo que hago siempre, a ver, la hipnosis no está indicada en todos los trastornos psiquiátricos, pues para que dejemos cositas claras, por ejemplo. Eso, O sea, vamos a si yo aclarar. tengo un ¿Cuáles? paciente, yo tengo un paciente con esquizofrenia, por ejemplo, que es un trastorno netamente neurológico, pero que lo tratamos los psiquiatras, donde hay alteraciones estructurales del cerebro, alteraciones químicas, y que eso viene genético porque te dio y ya. O sea, mira que la esquizofrenia, por ejemplo, es una enfermedad que normalmente debuta alrededor de los 15, 18 años, donde la persona relativamente era normal, una persona común y corriente, y súbitamente empieza a tener comportamientos extraños. La esquizofrenia básicamente se caracteriza porque el paciente está psicótico, y cuando decimos en salud mental o en psiquiatría psicótico hacemos referencia a dos conceptos. Uno, a que la persona está alucinando, ¿sí? Sí, Alucinar es percibir cosas que no que existen, no entonces, están. por eso pueden haber alucinaciones visuales o auditivas, o también puede haber olfativas o táctiles. Tú puedes sentir que te están tocando y realmente no hay nadie, y eso es una alucinación. Entonces, Ok, para estar psicótico se requieren tener alucinaciones o delirios. Un delirio es una idea que no es cierta, que no es compartida por tu grupo sí. social, pero que la persona la cree al 100%, o sea, que no hay Está totalmente forma convencida. absoluta, no hay forma de contrarrestarle esa idea. Ya le puedes mostrar evidencias, todo lo que tú quieras, pero si tú empiezas a hacer eso, la persona esquizofrénica, como el esquizofrénico, está paranoide, tiene ideas de autorreferencia, de que le van a hacer daño. Si yo empiezo a insistirle mucho en que la idea no es cierta, el paciente en su mundo mental podría decir que yo estoy confabulado con los Claro, otros para hacerle claro, daño. claro, Entonces, por ejemplo, en este tipo de casos no está indicada. De hecho, en los libros de psiquiatría aparece como contraindicación claro. Puede ser la peligroso incluso. hipnosis. Claro, porque esos pacientes, inclusive, cuando usted los entrevista a un paciente esquizofrénico, uno le empieza a hacer ciertas preguntas, pues, como para hacer el diagnóstico, y una de las preguntas que les hacemos es, ¿en algún momento has pensado que la gente puede escuchar tus pensamientos, leer tus pensamientos, o que la gente te Ok. observa, o que la gente te controla? Y es muy frecuente que el paciente diga, sí, a mí me tienen hipnotizado y me Ah, hacen ok. cosas o me dicen cosas. Entonces, mira, Asumen si le va, la hipnosis como algo negativo. como exactamente, como que a través de la hipnosis los están controlando. Entonces, completamente contraindicado, lo mismo que en un paciente, por ejemplo, con un trastorno afectivo bipolar, sobre todo si se encuentra en la fase de euforia, en la fase de manía, que también está psicótico, tampoco se hace. No se puede hacer, a ver, como estamos quitando mitos, Sí, la hipnosis funciona muy bien en personas muy inteligentes, muy intelectuales, muy tranquilas, y que sean capaces de enfocar la atención. sí. Entonces, a veces la gente tiene conceptos mágicos de la hipnosis, y lo digo, y curiosamente ayer, tristemente llegó una mamá con su hijo de 27 años, esquizofrénico, a decirme que ella acudía a la consulta porque yo era su esperanza para que le curara a su hijo, ¿cierto? Que porque ella me decía, es que mi hijo todavía no entiende que está esquizofrénico y yo sé que usted lo puede sanar. Entonces, ¿y por qué cree usted eso? No, doctor, hágale una hipnosis, hágale una regresión a ver por qué él es esquizofrénico. Entonces, a veces hay esos mitos. Una vez me llegó una paciente que la llevaron desde Bogotá hasta mi consultorio en Medellín,
después de un accidente de tránsito en silla de ruedas, con lesión medular, que para que yo la hipnotizara y para que volviera a caminar. A Ujú. veces hay como todo ese mito. También me llevan niños con hiperactividad, doctor, hipnotícelo, a ver si de pronto se queda quieto el niño, y no se puede, o sea, es que hay que Sí, tener atención para hipnotizarlo. Otra vez me claro. llevaron un niño con un retardo mental profundo, pues que ni hablaba ni entendía. Entonces, eso no se puede hacer. Listo, para hipnotizar a la persona, primero la persona tiene que querer, ¿sí? No se puede hipnotizar a Claro, nadie en no, no contra se de su puede en contra voluntad. de la voluntad. Ok, Exactamente, no se puede contra su voluntad y la persona tiene que confiar en el terapeuta. O sea, si tú eres una persona que fue abusada sexualmente por un hombre y estás en el consultorio con el doctor y el doctor le dice cierre los ojos y relájese, pues imagínate la reacción que va a tener sí. eso en la persona. Entonces yo en el consultorio lo que hago cuando las personas me piden una consulta por hipnosis, yo les aclaro, yo no le puedo garantizar una hipnosis. Yo voy a hacer un diagnóstico con usted, voy a ver qué tratamiento es el mejor y si creo que a través de la hipnosis le puedo ayudar, pues lo hacemos, pero le advierto a la persona. Para Claro. trabajar en hipnosis yo necesito que usted entre en un estado profundo de hipnosis y con base en lo que yo he estudiado y en mi experiencia, solamente el 10% de las personas entran en estados profundos de hipnosis, ¿Por qué? solamente el 10%. Por lo que te decía, es una capacidad individual, se requiere mucha atención, mucha concentración, mucha relajación y no hay una teoría clara. Yo lo único que he podido encontrar con respecto a por qué unas personas entran más fácil que otras es porque cuando uno nace, el cerebro está muy inmaduro y uno nace y mira que los bebés duermen la mayor parte del tiempo, porque su Sí. cerebro está tan inmaduro que su onda cerebral predominante es la onda delta, que es la onda del sueño profundo. En la medida que vamos creciendo y vamos madurando, aparecen las otras ondas cerebrales, teta, que es la onda de la hipnosis eh, o de el estado previo al sueño profundo. Después aparece alfa, que es el estado de relajación. Después aparece beta, que es en el momento en el que estamos ahorita. Y Ok. la teoría dice que aquellas personas que se demoran más para madurar cerebralmente y que permanecen más tiempo en esos estadios alfa y teta antes de madurar a beta son las Sí. personas que más fácilmente pueden estar entrando en trances hipnóticos. Entonces son las personas que siendo niños, pues siendo ya grandecitos, 8, 9 años, todavía juegan a ser superhéroes o todavía están jugando a las princesas Ok, o son más ok. soñadores desde niño, más fantasiosos. Esas personas en teoría son las que acceden más fácilmente a estados hipnóticos. Y la verdad es que yo estudié eso, lo leí y como te digo en mi seminario lo corroboro. Yo tengo un escenario con 100 personas, quienes quieren hipnotizarse, todo el mundo quiere vivir esa experiencia. Pocas personas pues dicen que les da miedo. Y de 100 personas yo empiezo a hacer pruebas de inducción hipnóticas y al principio me quedan 30 que aparentemente son sugestionables e hipnotizables. A esas 30 les hago otra prueba, me quedan 20, a esas 20 les hago otra prueba y me quedan 10. Y a esas 10 sí, ahí sí, como decías tú, show. Bailan, cantan, lo que sea. Pero eso solamente lo hago para demostrar que realmente sí existe, pero que pues es una forma de utilizar la hipnosis. Que Claro. alguien la criticará o no, pues, como espectáculo, lo que sea, pero que yo aprovecho estos mismos estados de trance para hacer psicoterapia. Entonces, en el consultorio, a Buenísimo. la persona sentada en el consultorio, cuando me dice yo quiero, pues le hago la primera prueba. Si me pasa la primera prueba, le hago la segunda, y si me pasa la segunda, le hago la tercera, y pues no le tengo que decir nada. Cuando ya está en la tercera es porque ya está hipnotizado hace rato y empiezo el proceso de terapia. Yo, cuando tengo a la persona en hipnosis, eh, si la persona me empieza a narrar eventos del pasado y a veces me toca, yo no busco las regresiones, pero a veces el paciente en el estado de relajación, ¡prum!, de una, empieza a Se narrarme va. cosas y cosas, se va y empieza a narrarme otras experiencias de otras vidas pasadas y yo no tengo problema con eso, empiezo a solucionarle en ese estado hipnótico el trauma o el conflicto que haya tenido y listo. Pero normalmente lo que utilizo es una terapia que se llama EMDR, que es una terapia que generalmente se utilizaba en los Estados Unidos para el estrés postraumático, pero que yo la utilizo pues en general para todo, porque cuando yo encuentro el origen de algo, pues eso yo lo considero un trauma. Si por ejemplo tú eres Sí. una persona muy tímida, muy insegura, y resulta que cuando eras niña estabas en el kinder y te orinaste y todos tus amiguitos se burlaron de ti, pues eso suena muy tierno y muy gracioso, pero no, para ti
eso te arruinó la vida porque de ahí en adelante te volviste la niña más insegura, más introvertida, con miedo a los demás. Sí. Entonces yo hablo de trauma con T mayúscula y con T minúscula. T mayúscula son cosas horribles. Tuviste un accidente y perdiste a tus padres, te tocó ver el secuestro de alguien, la que mataron a alguien, esas cosas horribles pues que pueden Sí. pasar. Pero un trauma con T minúscula es, por ejemplo, esto que te acabo de contar. Que pareciera Eh, insignificante, pero que en el subconsciente realmente hace que a los mella. ojos de cualquiera, exacto, que a los ojos de cualquiera es una bobada y te podrían decir, si usted está mal por eso, eso es una bobada, pero para uno, para el que lo vive, es su propio trauma. Entonces, eso básicamente es lo que yo hago en la terapia cuando el paciente se hipnotiza. Ahora, y si el paciente no se hipnotiza, ¿qué hago? Pues, por ejemplo, la técnica del MDR o las relajaciones profundas o algún otro tipo de terapia de este corte, accede también al subconsciente. O sea, la hipnosis es, digamos, la vía rápida para llegar al subconsciente, Pero hay otras pero formas de hay llegar. otras formas de hacerlo también, ¿cierto? Con relajación, con música, con sonidos. Hay muchas estrategias para hacer esto, pero pues yo me formé fue en hipnosis. Pero el que no accede a un estado profundo de hipnosis, yo le digo, mire, usted no accede, entonces mucha gente me dice, ay doctor, pero es que yo fui una vez y yo fui, a mí me hipnotizaron y yo, ¿y qué le hicieron? No, pues me acosté en una cama, el señor me hablaba, me relajó y yo empecé a contarle cosas y yo le pregunto, ¿y usted le contaba cosas que usted ya sabía, que usted se acordaba? Ay, ve, sí, doctor, yo le contaba todo lo que me acordaba. O sea, yo le dije, Claro. usted lo que hizo Y fue eso una no es relajación, hipnosis. exactamente, usted hizo una relajación y empezó a contarle cosas, pero no pasó absolutamente nada raro. En esos estados de hipnosis profundos, por ejemplo, hay fenómenos pues, que son muy difíciles de explicar. Por ejemplo, la analgesia total, la anestesia. Yo a ¿De una verdad? persona en un estado de trance profundo le puedo decir, a partir de ese momento, todo su brazo derecho está Dormido. anestesiado, dormido por completo, y yo puedo sumergirle su brazo en una cubeta de agua con hielo, que pues a los pocos segundos, antes del minuto, cualquiera retiraría la mano porque empieza a sentir dolor. Y yo le puedo decir al paciente que sienta que está en la playa, que está jugando con arena y no siente absolutamente nada. O le puedo clavar una aguja sin ningún tipo de dolor. Entonces, por ejemplo, este tipo de herramientas la utilizan en algunos países, por ejemplo, en España es Sí. bastante frecuente que muchos médicos se formen en hipnosis porque hay países donde la hipnosis es un tema que incluso lo enseñan en las facultades de medicina. Acá en Colombia no es Eh, tan común, ¿no? O sí, no. no, no. Por ejemplo, en el pensum, pues, en la facultad que yo me formé no lo tenían en el pensum. De hecho, En mi primer caso, una facultad de psiquiatría normal no está la hipnosis, no es una no, materia. yo no te sabría decir, no, no es una materia. En algunas universidades, creo que en Bogotá, tal vez en la Universidad Javeriana, hay una cátedra pequeñita cuando están hablando de psicoterapias y algún brochacito de hipnosis puede haber, ¿cierto? Pues como por lo menos para saber que está. Yo recuerdo que en mi facultad, mi primer caso clínico fue un caso de neurología, una paciente con un problema aparentemente neurológico que fue descartada por los neurólogos porque la señora no podía caminar, no podía hablar, pero neurológicamente no tenía nada. Ujú. Yo estaba empezando la residencia de psiquiatría, de hecho estaba en mi rotación de neurología y yo le dije a mi profe, yo ya sabía hacer hipnosis, le dije a mi profe, esa señora tiene un trastorno que en esa época se llamaba somatomorfo conversivo, o se llaman Ok. trastornos funcionales, que es eso, cuando el cerebro de alguna manera te genera síntomas físicos que no se correlacionan con ninguna enfermedad o con ningún examen. Y le dije a mi profe, esa señora lo que tiene es un trastorno conversivo, un trastorno somatomorfo. Entonces él me dijo, sí, por eso la vamos a mandar donde el psiquiatra. Y yo le dije, profe, pero es que lo mejor para eso es la hipnosis. Y mi profesor de neurología se rió. Pues claro. ¿Qué dijo? Se ¿Usted cree rió. que le está No, tirando a las voy escopetas? a decir la palabra que me dijo con respeto de todo el mundo. Me dijo, sí, huevo, ni quién la va a hipnotizar. Así me dijo. Así me dijo, me acuerdo muy bien. Y tú Pues me lo dijiste dijo yo, te le me lo dijo en buenos metiste. términos. Y yo le dije, profe, yo la hipnotizo. Y entonces ahí sí se quedó como serio y me dijo, ¿en serio? Y yo, sí, profe, es que la hipnosis sirve para eso. Si la señora quiere o si los familiares dejan, yo puedo hacer algo por ella. Y entonces el profe fue y le dijo al esposo de la señora, que estaban supremamente angustiados pues por ver el Claro. deterioro de la señora, y el señor le dijo, sí, sí, doctor, ¿cómo así? Yo ya estaba buscando a ver quién le hacía eso, ya me habían dicho que le hicieran una hipnosis. Y la señora llevaba 3 meses en silla de ruedas, sin caminar, cada vez perdiendo más el lenguaje, con unos movimientos raros, todo absolutamente inconsciente, pero que aparentemente es neurológico. Y en una sesión de 40 minutos, la señora llegó conmigo al consultorio caminando, hablando, como si Wow. nada. ¿Sí? Wow.
tenía un trauma porque en esa época la gente se iba a España a trabajar. Estoy hablando de hace 20 años larguitos. Sí, Las personas tenían como opción España para buscar pues, oportunidades de trabajo. Y esta señora hizo trámites para viajar a España con su esposo, con su hijito de 5 años, y a la única que le dieron la visa fue a ella. Y desde ese no se momento pudo empezó a ir. enfermarse, a enfermarse, a enfermarse. Mira cómo el cerebro inconscientemente la empezó a proteger, para que no se vaya, no se puede, no se puede, no se puede, si está enferma, ¿cómo se va a ir? Y era porque en el fondo ella lo que no quería era dejar a su familia, dejar a su Claro, hijito, ¿cierto? claro. Entonces fíjate, y eso pasa mucho, y no, y pues aquí me puedo quedar contándote historias de ese tipo. No, yo me En la, imagino. en la conversión es bacanísima la Entonces, en ansiedad y en depresión, yo no puedo decirte que porque yo hipnotizo a una persona le voy a quitar una depresión, si la depresión es química netamente, pero si la depresión está marcada por Por un abusos, por evento. historias de maltratos y todas estas cosas, podría funcionar muy bien, vuelvo y te digo, haciendo una psicoterapia bajo hipnosis, sí, ¿Quiénes claro. pueden realizar una hipnosis? O sea, tiene que ser una persona que haya estudiado qué, o tiene que ser psiquiatra. Pues yo diría que mínimamente, pues digamos que un médico, si le gusta esa parte de la salud mental, sin que necesariamente sea psiquiatra, podría ser un médico, un psicólogo o un psiquiatra, deberían ser Ok. las personas pues, más calificadas, sin descalificar a nadie, pues habrá alguien que habrá estudiado alguna otra cosa aparte, pero digamos que así como formativamente, sí, estas tres personas diría yo. Saber bien por qué funciona esto para también quitarle, para que la gente no caiga en la trampa desde esas personas que dicen que hacen hipnosis y que también hacen hipnosis. Por ejemplo, no sé qué pasó con un señor aquí en Medellín, eh, tenía una casa alquilada donde hacía hipnosis, solamente le hacía hipnosis a las mujeres y él decía que hacía hipnosis farmacológica. Entonces la Ujú. hipnosis farmacológica era que le canalizaba la vena a la señora y le inyectaba algo y la señora se dormía y ahí le hacían una hipnosis, no sé qué hipnosis le hacían. ¿En Imagínate eso. serio? Por Dios, eso pasaba aquí en Horrible. Medellín. Y Horrible. el tipo era un médico, entonces, delicado esas cosas. Entonces, siempre que se vayan a meter a estos procedimientos, averigüen bien, que sea una La persona persona pues idónea. calificada, que tenga experiencias y no caigan en manos de cualquiera por ahí que, pues en el peor escenario, pues va a perder la plata. Bueno, En el mejor escenario. pero en conclusión, Pablo, aquí nos podemos Mm. quedar hablando horas y horas y horas porque hablas muy bueno y tienes muchos temas que tocar. Pero en conclusión, importante o interesante más bien que personas con trastornos de la salud mental como ansiedad, como depresión, que tengan más que ver con Fobias. fobias también. Fobias. Uy, las fobias también. Pues, claro, porque normalmente en las fobias hay un evento disparador. Un El miedo a detonante. volar, por ejemplo. El miedo a volar, por ejemplo. Por ejemplo, ahorita que decía que yo hago un taller para bajar de peso y en ese taller utilizo la hipnosis, eh, pero la utilizo más para programar que para quitar un trauma, sino para programar hábitos. Entonces, mira, por ejemplo, te decía ahorita que países como España, que son muy buenos en esto, Sí, o México o Argentina, que trabajan mucho la hipnosis, el hipnoterapeuta te hace una sesión de hipnosis, ¿sí? Pero además te graba un audio de hipnosis. ¿Por qué? Porque es que la hipnosis, si yo quiero cambiar un hábito a través de la hipnosis, por ejemplo, me pueden dar una orden hipnótica y si yo me hipnotizo profundamente, esa orden la ejecuto por un día máximo. O sea, si tú de verdad fumas y yo te digo, tú eres de las que entra en trance hipnótico y yo te hipnotizo así sí, a los show y te duermo y te digo, a partir de hoy cada vez que fume le va a dar mucha tos o a partir de hoy cada vez que fume la voz le va a saber muy maluco o le va a picar o cualquier sí. cosa, listo, la persona la saco del trance, fuma y ahí mismo ¡puf! Empieza a toser o le sabe maluco la boca y no puede fumar, que es gravísimo, porque si es una persona que tiene abstinencia y no puede fumar por esta orden, imagínate lo que le va a pasar. Entonces, Sí, por eso hay que Dios. saber a quién se le hace esto y a quién no. Pero si digamos que esa persona me obedece esa orden porque entró en un trance profundo, mañana esa orden ha desaparecido de su cabeza. Se le Entonces fue. con los audios puede Entonces, estar claro, repitiendo. entonces a esa persona no le dice, hoy hicimos la sesión y todos los días durante 3 meses va a escuchar este audio hasta que el hábito desaparezca. Entonces yo les grabo a mis pacientes un audio, a los que tienen miedo a volar, hacemos la terapia, nos fijamos a ver si hubo algún trauma, casi siempre hay algún evento pues disparador en algún avión, eh, o algún trauma de cuando eran muy pequeñitos, que ni siquiera tenían consciente y eso es bonito. ¿Te ha pasado algo en algún avión? No, doctor, que yo sepa, no, yo no sé, es que es más, yo montaba y no sé, medio empezó a dar miedo ahora viejo y hacemos una hipnosis, una regresión y me empiezan a contar historias de que la mamá chiquita en un avión se puso a llorar, que porque el avión estaba moviéndose mucho, porque estaba lloviendo y quita uno ese trauma y después les manda el audio de relajación y de sugestión para que disfruten volar
y funciona muy bien también. Pero la mente subconsciente graba por repetición y por emoción. Fíjate cómo te Ujú. aprendiste las tablas de multiplicar. Repites, repites y no tienes que pensar en ellas. O una canción, la escuchas hasta que se te graba. Esa es la forma como el inconsciente graba. El problema es que el inconsciente está lleno de grabaciones negativas. Claro. Soy muy boba, soy muy tonta, soy muy fea, soy muy bajita, no sirvo para nada, soy mala para las matemáticas. Eso también es una hipnosis. Wow. Bueno, un tema interesantísimo, Pablo. Muchas gracias, de verdad. Tú tienes un canal de YouTube muy interesante. ¿Por qué no nos lo recomiendas para que las personas que están viendo esto vayan y miren todas las temáticas que explicas ahí? Mis redes sociales todas son Pablo Gómez Psiquiatra. Instagram, Facebook y el canal de YouTube. El canal de YouTube surgió como una idea de soporte para mis pacientes, para que encontraran ahí las meditaciones, algunos ejercicios, pero se fue propagando y pues Se creció el enano. afortunadamente, sí. Y entonces ahí tengo pues ya varios temitas de los que yo abordo en mi consulta privada, temas de espiritualidad, algunos conceptos del budismo como filosofía, no como religión, sino como filosofía, que nos ayudan a vivir mejor, a vivir más centrados en el presente, a controlar nuestros pensamientos, a no vivir tan pendientes de la opinión de los demás, a no juzgar tanto a los demás. Y esas cositas, todo eso es salud mental. Entonces, otras alternativas distintas. Bueno, importantísimo y muy valiosa, Pablo, toda tu información. Gracias de verdad por darnos este espacio. No, a ti por invitarme y te felicito por lo que estás haciendo. Muy bonito ese trabajo. Muchas gracias. No, gracias a ti.